Su Biblia abierta, por favor, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro tema que venimos tocando sobre los beneficios poderosos del acuerdo. Pregunto, ¿trae beneficios poderosos ponernos de acuerdo? Sí, Señor, muchos beneficios. ¿Ya tienes tu Biblia abierta en Amós, capítulo 3? Su versículo 3 allá en casa. Corra, busque su Biblia y estudiemos juntos hoy los beneficios poderosos del acuerdo. Diga conmigo, es otra pregunta que nos da Dios, de pregunta en pregunta. El tema pasado nosotros tocamos lo que Dios nos hablaba con respecto a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30, y también Mateo 18, 19. Hoy tocaremos Amós, capítulo 3, versículo 3. Diga conmigo, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo dice allí en su Biblia? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Puede sentarse y puede responderme mientras se sienta. Pregunto, ¿pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? No. Automáticamente hay división cuando dos no están de acuerdo. Nosotros en el tema pasado, con respecto a los beneficios poderosos del acuerdo, vimos algunas historias de personas que al ponerse de acuerdo le trajeron beneficios a la humanidad, entre ellos los jóvenes que aportaron a la humanidad lo que hoy se conoce como el buscador más poderoso del mundo, llamado Google. Cualquier cosa que tú necesites estudiar, cualquier cosa que tú necesites sobre la historia, métete en Google y allí tú pones lo que tú necesites saber de las historias de la humanidad, también de la historia de la Biblia, de cualquier tema. Alguien dijo, lo que no está en Google, no lo busque porque no existe. Fíjate hasta dónde ha llegado Google, salido de dos jovencitos que se pusieron de acuerdo, Larry y Brin, se pusieron de acuerdo para estudiar lo máximo en computación, y ellos se dieron cuenta que el mundo necesitaba este buscador. Hoy por hoy, Google es conocido precisamente como eso, el buscador más poderoso del mundo. Cualquier video, usted puede estar aquí, su familia puede estar allá en la China, y hoy a través de video Google, usted puede ver a su familia allá en China en vivo. Ellos pueden estar en la calle principal de China, en el centro de China, y usted puede estar aquí en Guanare, y usted se mete en video Google y ellos pueden saludarlo desde allá, desde China, y usted puede verlo aquí en su país, Venezuela. Hasta dónde han llegado los beneficios poderosos del acuerdo de Larry y de Brin. Ya hoy no son jóvenes, ya hoy son personas adultas, pero el acuerdo de ellos le dio al mundo este gran beneficio. Ponerse de acuerdo fue lo que vimos en Moisés y Josué. Cuando tú estudias la Biblia, el caso de Moisés y Josué, cómo se pusieron de acuerdo viendo que los amalecitas se habían reunido para hacerle guerra al pueblo de Israel. Tanto Moisés como Josué llegaron a un acuerdo. Moisés habló con su pupilo Josué y le dijo, mira Josué, sal mañana en la mañana, escoge a hombres valientes, poderosos de aquí del pueblo de Israel,
y ve a pelear contra Amalek. Vete allá, yo me voy a subir al collado y me voy a ir con Aarón y con Hur y voy a estar allá arriba en la colina. Voy a estar arriba mientras tú estás abajo peleando. Vamos a leerlo, Josué, Éxodo capítulo 17, versículo 8 y versículo 16. Luego voy a dar una explicación a Amós 3:3, pero quiero que empecemos con esta historia bíblica del acuerdo entre Moisés y Josué, cómo trajo el beneficio al pueblo de Israel, librándolos Dios de los amalecitas, una de las guerras más reñidas, porque por momento ganaba Amalek y se veía como que estaba ya derrotando y estaba listo el pueblo de Israel. Pero mientras Moisés desde la cumbre del monte, junto con Aarón y Hur, estaban clamando, entonces el pueblo de Israel prevalecía y ganaba la guerra. Vamos a estudiarlo. Éxodo 17 del 8 al 16 dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés, ojo con esto, las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Oiga esta historia, por favor. El acuerdo entre Moisés y Josué hizo que Josué se fuera en la mañanita, muy temprano en la mañana. Se fue allá abajo, agarró guerreros del pueblo de Israel, pero Moisés se llevó a 2 ayudantes. Vente Lozada por aquí, vente Tagualita también, y véngase mi hermano cantante del Señor. Suban aquí arriba, por favor. Allá abajo estaba Josué guerreando contra Amalek. Pero tanto Moisés, ponte tú en el centro, Moisés, más viejo, cabeza blanca, ponte tú de un lado y el otro del otro lado. Pila con esto, pila. Moisés agarró a Hur y agarró a Aarón y se fueron a la cumbre del collado, allá arriba. Josué estaba aquí abajo peleando contra Amalek. Y dice la Biblia que mientras Moisés levantaba sus manos, Josué prevalecía en la guerra, ganaba la guerra. Pero cuando a Moisés se le cansaban los brazos y bajaba sus brazos, ¿qué pasaba con Amalek? Amalek ganaba, Israel perdía la guerra. Aarón y Hur, que estaban al lado del viejo, se pusieron de acuerdo. Me imagino que Aarón le dijo a Hur: vamos a levantarle las manos al viejo, vamos a sostenerle las manos en alto. Y en efectivo, le levantaron las manos y ahí se las sostenían, uno de cada lado, dice la historia que leí. Mientras los brazos del viejo se mantenían arriba por el acuerdo entre Aarón y Hur, diga conmigo, el acuerdo entre ellos hizo que los brazos de Moisés se mantuvieran arriba. Automáticamente Josué ganó la guerra, ganó la batalla, mientras Moisés
tenía sus brazos levantados porque Aarón y Hur se lo estaban sosteniendo. Diga conmigo, el acuerdo trae beneficios poderosos. Ahora Hur se da cuenta que Moisés, sí, tenía sus brazos arriba, ellos se lo estaban sosteniendo, pero las piernitas ya no le daban, así que las piernas empezaron a temblarle y casi que se caía el viejo. No te caigas, casi se caía el viejo. Entonces Hur le dice a Aarón, agarra tú los dos brazos, le dice Hur a Aarón, que yo voy a buscar una piedra. Y Hur salió corriendo y trajo una silla, trajo una piedra, agarre la piedra. Trajo la piedra o la silla y se la pusieron al viejo para que se sentara ahí mismo. Se sentó el viejo y otra vez cada uno agarró por un lado los brazos del viejo. Mientras el viejo estaba sentado en la piedra, los brazos estaban en alto, Josué estaba ahí abajo ganando la guerra. El acuerdo entre Moisés y Josué, Aarón y Hur hizo que el pueblo de Israel ganara una de las batallas más poderosas que aparecen en la Biblia, la guerra contra Amalek. Dale ese aplauso a Jesús de Nazaret. Es que el acuerdo trae beneficios muy, pero muy poderosos. Decimos amén. Decimos amén. Por eso mi mensaje hoy para la iglesia: jóvenes, pónganse de acuerdo con su pastor de jóvenes o su presidente de jóvenes. No es justo que la juventud llegue a la iglesia solamente a sentarse. Los jóvenes tienen que destacarse. Josué era un joven y mientras Josué estaba peleando, Moisés estaba arriba orando con sus manos levantadas. Mientras nosotros los pastores estamos orando, ayunando, vigilando, los jóvenes tienen que estar ocupados. No es justo que la juventud llegue a la iglesia solamente a sentarse, porque mañana ¿quién va a dirigir esta iglesia? ¿Quién va a dirigir esta obra si los jóvenes no quieren comprometerse con nada dentro de la iglesia? Creo que estamos en un tiempo donde la juventud tiene que poner su mano en el arado y no mirar hacia atrás, porque son ustedes los que llevarán adelante esta iglesia, son ustedes los que llevarán adelante esta obra. Pero si ustedes no se destacan, si ustedes no se ponen de acuerdo, si ustedes no pelean la guerra, jamás podrán llevar adelante esta obra de Dios. Por eso en Amós capítulo 3 es claro cuando dice: andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Cuando no hay acuerdo entre la juventud de la iglesia y el presidente que los dirige, entonces lamentablemente no se puede ganar ninguna guerra, no se puede ver ninguna victoria. Hubo desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Ellos salieron a un viaje, el primer viaje misionero. Hechos de los Apóstoles capítulo 13 habla del primer viaje misionero, cuando los siervos de Dios pusieron sus manos sobre ellos, oraron por ellos y los despidieron para que salieran a su primer viaje misionero. Tanto Bernabé como Saulo o Pablo se pusieron de acuerdo para salir al primer viaje misionero, pero a Bernabé se le metió en la cabeza llevarse a un jovencito que no tenía compromiso con ellos ni con la iglesia. Y ese jovencito lo llamaban Juan Marco. Y cuando Bernabé se lo llevó porque era su sobrino, ay hermanito, en medio del viaje, este jovencito, como no tenía compromiso, él quería vivir deportivamente. No estaba comprometido en este viaje misionero, así que empezó a hacer y a deshacer, a tal punto que se regresó para Jerusalén sin saberlo Bernabé y Pablo. Y empezaron a buscarlo por todas partes y este joven no aparecía. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, ¿a quién se encontraron? Al joven llamado Juan Marco. Cuando están preparados para salir al segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo: me voy a llevar otra vez a mi sobrino Juan Marco. Y Pablo le dijo: no, tú no puedes llevarte
al que nos dejó a nosotros allá en medio del primer viaje misionero y que no tenía ningún compromiso con nosotros, sino que se regresó. Tú no puedes llevarte a un muchacho que no tenga compromiso con Dios y con esta obra. Y dice la Biblia que hubo desacuerdo entre ellos. Diga conmigo, desacuerdo. Hubo desacuerdo entre ellos, que Bernabé se fue por su lado y Pablo se fue para hacer su segundo y tercer viaje misionero. Pero hubo una división entre ellos. Hermanos, el desacuerdo divide. El desacuerdo divide. Las grandes divisiones de una iglesia han salido por el desacuerdo entre pastores y ovejas. Por eso el versículo es una pregunta y dice: ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Automáticamente no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Yo te hablé en el tema pasado de Mateo capítulo 18 versículo 19, donde dice: otra vez les digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo, todo lo que le pidan a mi Padre les será dado. Si dos se ponen de acuerdo, les será dado. ¿Quién estaba hablando allí? Jesús de Nazaret. Y Jesucristo le estaba enseñando a ellos que tenían que vivir de acuerdo, que tenían que ponerse de acuerdo. Pero para Jesucristo enseñar esto era porque Jesucristo vivía el acuerdo entre su Padre Dios y Él. Siempre estaban de acuerdo. Por eso, para tú poder enseñar algo, tú tienes que vivirlo. Jesucristo no enseñaba solamente con la palabra, con su mensaje, sino también con su vivencia. Vamos a estudiar a un Cristo poniéndose de acuerdo con sus discípulos, con su gente. Lo primero lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 35 y capítulo 5, versículo 1 al 20. Ahí vemos a un Jesús de Nazaret poniéndose de acuerdo con sus discípulos y diciéndoles, diga conmigo, pasemos al otro lado. Diga fuerte, pasemos al otro lado. Óigame, Jesucristo estaba de este lado. Había terminado de alimentar a una multitud grande, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Despidió a la multitud y le dijo a sus discípulos, ¡epa! Acomódenme la barca porque vamos a cruzar del otro lado. Ese acuerdo entre Jesús y sus discípulos hizo que el Señor Jesucristo llegara a Gadara. Oiga esto. Cuando llegaron del otro lado, era Gadara, y allá en Gadara estaba un hombre endemoniado. Un hombre que tenía 2,000 demonios dentro de su cuerpo. Y esos 2,000 demonios hacían que fuera un azote allí en Gadara. Nadie quería estar cerca del endemoniado gadareno. Pero el acuerdo de Jesús y sus discípulos de aquel lado del mar de Galilea hizo que Jesucristo llegara a Gadara. Cuando se bajó de la barca, el primero que salió a recibirlo fue aquel endemoniado gadareno que le dijo, Jesús, ¿qué tienes conmigo? Jesús, no ha llegado mi hora, Jesús. Y aquel endemoniado quería pelear con Cristo. Pero el acuerdo de Jesús con sus discípulos de llegar a ese lado hizo que el Señor libertara a ese endemoniado gadareno. Hermanos, el acuerdo de nosotros para llegar del otro lado, ¿cuál sería para nosotros aquí en el barrio Colombia Norte? ¿Qué sería el otro lado? El barrio Sucre, el barrio San Antonio, el barrio Nuevas Brisas. Eso es pasar del otro lado, que no nos quedemos solamente en estas 4 paredes, sino que pasemos del otro lado. Vamos a ponernos de acuerdo, porque hay mucha gente por fuera de la iglesia, hay mucha gente en otros barrios, hay mucha gente en otras ciudades que necesitan que nosotros nos pongamos de acuerdo para ir a llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Cuando Jesucristo llegó allí a Gadara, aquel endemoniado
que tenía 2000 demonios, quedó libre porque Cristo le echó fuera los demonios. Y aquel hombre quedó libre a tal punto que le dijo a Cristo: Cristo, yo quiero irme contigo, llévame contigo. Pero Jesucristo le dijo: no, quédate aquí en Gadara para que le cuentes a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hermanito, hoy más que nunca la obra Luz del Mundo necesita estar de acuerdo para pasar de una ciudad a otra. Dios bendiga al pastor Puertas, que nos manda a nosotros para ponernos de acuerdo con los demás pastores, porque necesitamos llegar a Maracaibo, necesitamos llegar a Punto Fijo, necesitamos llegar a cada uno de los rincones de nuestra patria Venezuela, poniéndonos primeros de acuerdo para llegar con las giras venezolanas a cada una de las ciudades de nuestro país, llenar los estadios. ¿Por qué? Porque Venezuela necesita que nos pongamos de acuerdo, porque hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, que así como tenían atado a aquel gadareno, hoy tienen atado desde los gobernantes hasta los gobernados. Y si la iglesia sigue enredada, o si la iglesia sigue metida en cuatro paredes, ellos no van a poder ser libres. Pero si nosotros nos ponemos de acuerdo para llegar donde está la alcaldía, para llegar donde está la presidencia, para llegar a los diferentes barrios de nuestra patria Venezuela, te aseguro que Dios va a traer libertad a cada uno de los que está oprimido, a cada uno de los que está cautivo, a cada uno de los que están pasando diferentes dificultades. A su nombre. Otra vez Jesucristo se puso de acuerdo con sus discípulos. En Juan capítulo 21, versículo 3 al 6. Jesucristo se puso de acuerdo con ellos porque ellos habían pasado toda la noche tirando las redes a la derecha, a la izquierda. Pero en la mañana apareció Jesucristo y les dijo: ¡epa! Hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron: no, Señor, no tenemos nada. Hemos pasado toda la noche tirando nuestras redes y no hemos sacado nada. Jesucristo le dijo: vamos a hacer algo. Fíjate el acuerdo allí entre Jesús y sus discípulos. Ellos habían pasado toda la noche tirando la red a la izquierda y no habían sacado nada. Pero apareció Jesucristo para ponerse de acuerdo con ellos y les dijo: hijitos, tiren la red a la derecha. Digan conmigo: tira la red a la derecha. Ellos habían pasado toda la noche tirándola a la izquierda y no habían sacado nada. Pero ahora aparece Jesucristo para ponerse de acuerdo con ellos y decirle: hijitos, tiren la red a la derecha. En el acuerdo tiene que existir obediencia. Si no hay obediencia, por mucho que el pastor quiera ponerse de acuerdo con sus ovejas, pero si la oveja no obedece, no podemos ver abundancia de peces. Aquellos discípulos que representan la iglesia oyeron la voz del pastor, oyeron la voz de Jesús de Nazaret, que les dijo: tiren la red a la derecha. Y cuando tiraron la red a la derecha, dice la historia que cuando querían sacar las redes, era tanta la cantidad de peces. Levanten las manos los pescadores, los que han pescado alguna vez. Mira qué cantidad de pescadores. Dios mío, pescadores, oigan esto. Ellos habían tirado su red a la izquierda, pero Jesucristo le dijo: no tiren más la red a la izquierda, tírenla a la derecha. Y ese acuerdo entre Jesús y sus discípulos hizo que la red se llenara de peces. Y era tanta la cantidad de peces, la Biblia registra que eran 153 peces. Tú sabes lo que es para un pescador tirar la red y que en una sola tirada de red saque 153 peces. ¿Dónde están los pescadores? A ver, creo que el amigo que nos visita es pescador. ¿Es bastante o es poquito 153 peces? Es muchísimo. En una sola lanzada de red, 153 peces era muchísimo. Por eso los beneficios poderosos del acuerdo. Ese acuerdo entre Jesús y sus discípulos hizo que tiraran la red
y vino una pesca milagrosa. Hermanos, Dios está dispuesto a darnos pescas milagrosas en la medida que nos pongamos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo y podremos disfrutar de pescas milagrosas aquí en la iglesia. Amén. Prepárense para la campaña que viene estos días. Vamos a salir en campaña, pero necesitamos ponernos primero de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo para que cuando salgamos a los barrios que vamos a visitar en esta campaña, podamos tener gran cantidad de cosechas de peces, cosechas de alma, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Amén. Un último ejemplo quiero darte. Este último ejemplo está en Lucas capítulo 9, versículo 1 al 6 y capítulo 10, versículo 1 al 12. Allí Jesucristo reúne a sus 12 discípulos. Luego en el otro capítulo reúne a 70 discípulos de él y les da instrucciones. Se puso de acuerdo con ellos para darle instrucciones. ¿Cuáles eran las instrucciones? Por camino de gentiles no vayáis. Donde les abran las puertas, métanse en esa casa y la paz de Dios se quedará en esa casa. Pero si les cierran la puerta, sacudan el polvo de sus pies y sigan su camino. No lleven túnica, no lleven alforja, no lleven dinero. Les dio instrucciones poniéndose de acuerdo con los discípulos. Dice la Biblia que tanto los 12 como los 70 salieron contentos para hacer el trabajo que el Señor les había encomendado en aquel acuerdo. Después que terminaron su trabajo, tanto los 12 como los 70 regresaron contentos, regresaron gozosos y empezaron a contarle al Señor Jesucristo todo lo que habían visto y cómo habían tenido beneficios por aquel acuerdo con Jesús de enviarlos, poniéndose primero de acuerdo. Ellos decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos regresaron contentos, gozosos, porque aún los demonios se estaban sujetando en el poder de Jesús de Nazaret. Hermanito, termino con esto. Vamos a ponernos de acuerdo, que si nos ponemos de acuerdo, te aseguro que grandes cosas hará Dios con nosotros en esta iglesia. Póngase de pie, por favor. Póngale la mano a su compañero, al que tiene allí a su lado. Póngale la mano en el hombro y dígale: vamos a unirnos, vamos a ponernos de acuerdo, porque si estamos de acuerdo, grandes cosas hará Dios con nosotros. Dele su mayor aplauso a Jesús de Nazaret. Y hasta aquí la palabra para nosotros hoy.